A ver, imaginemos por un momento que un trozo de papel firmado hace más de 500 años es en realidad un plano secreto, un plano diseñado para destruir la sociedad actual desde dentro. Suena a locura. Las cosas como son. Totalmente. O sea, suena al argumento de una peli de ficción histórica, ¿verdad? Uno pensaría que los eventos de 1492 están guardados de forma segura en los libros de texto, acumulando polvo. Pues sí, es lo lógico. Pero hoy vamos a analizar un texto que toma esa misma premisa y la presenta como una realidad absoluta, y además inminente. El documento que nos ocupa hoy se titula Ecos del Edicto de la Alhambra. Y, madre mía, es un viaje verdaderamente asombroso por cómo retuerce la historia. Y tanto que la retuerce. Sí. Construye una narrativa moderna de venganza que te deja perpleja. Bueno, a ver, antes de dar un solo paso más en este recorrido, yo considero imperativo hacer una pausa. Tenemos que establecer una regla de oro para nuestro análisis de hoy. Ah, sí, por favor. ¿Fundamental? Es que el texto que vamos a destripar hoy contiene lenguaje abiertamente despectivo, o sea, tiene afirmaciones con una fortísima carga política y, francamente, elementos que estructuran lo que cualquier analista definiría como una teoría de la conspiración de manual. Tal cual, de manual. Por eso es crucial dejar meridianamente claro a quien nos escucha que en este espacio no respaldamos nada de esto. O sea, no validamos y no tomamos partido de ninguna manera por las posturas o la retórica de este texto. Ni de broma, vamos. Eso es. Nuestra misión aquí es quirúrgica. Vamos a reportar de forma imparcial las ideas que presenta el autor y a diseccionar cómo construye esta arquitectura narrativa tan peculiar. Y nada más. Exacto. Esto es una autopsia textual, pura y dura. Y a ver, la premisa de este documento es un desafío inmenso para la lógica. O sea, ¿cómo demonios consigue el autor trazar una línea ininterrumpida desde un decreto real en la península ibérica de finales del siglo XV? Hasta hoy. Eso es, hasta una supuesta demolición silenciosa de las instituciones contemporáneas. Vale, vamos a desempacar esto. Porque para entender esta grandiosa teoría de la venganza que propone el texto, primero tenemos que mirar al evento desencadenante. El punto de partida cronológico, claro. Exacto, que nos lleva a una fecha muy específica, el 31 de marzo de 1492. Efectivamente, esa es la semilla de toda la narrativa. La fuente menciona la firma del Edicto de Granada, que también es conocido como el Edicto de la Alhambra, en esa fecha exacta. Ajá. Y lo que relata el texto es que este edicto lanzó un ultimátum brutal, un ultimátum ineludible a la población no cristiana que habitaba la península ibérica. Se les exigía convertirse al catolicismo, ¿no? Sí, convertirse en un plazo de menos de 4 meses. A ver, pongamos eso en perspectiva por un segundo, porque tela. Pensemos en un reloj de arena draconiano. Se le da la vuelta y la arena que empieza a caer representa exactamente esos escasos 120 días. Un tiempo récord para algo así. Madre mía, ya te digo. En ese margen de tiempo tan asfixiante, familias enteras, comunidades arraigadas durante generaciones, tenían que tomar una decisión imposible. ¿Cambiar de vida por completo? Bien, borraban su identidad, sus tradiciones y sus creencias de la noche a la mañana, o tenían que empaquetar lo que pudieran llevar a cuestas y abandonar sus hogares para siempre. Porque, y esto es clave, la fuente destaca una amenaza explícita en el edicto. La amenaza de muerte. Sí. Si se quedaban en la península ibérica sin convertirse, la consecuencia directa era la ejecución. Pero, lo que me deja perpleja a mí no es solo el recuento de los hechos, es cómo el autor decide referirse a las personas que sufrieron este ultimátum. Aquí es donde la cosa se pone fea. Muy fea. El texto utiliza frases literales, y cito, como «avivis» y otros amigos que andan por ahí. ¡Qué barbaridad! E incluso recurre al término monos de arena para indicar que estos últimos fueron los que terminaron siendo expulsados. Es que fíjate, lo fascinante de esto, desde un punto de vista analítico, es cómo la elección de palabras revela inmediatamente las intenciones reales del texto. Claro, te quita la máscara de golpe. Totalmente. Cuando uno lee un análisis histórico riguroso, espera una terminología neutra, ¿verdad? Pero al utilizar apodos informales cargados de un sarcasmo tan evidente... Y términos que son directamente insultos despectivos. Exacto. Desde el primer párrafo, el autor nos está enviando una señal clarísima. O sea, no está intentando educar sobre el pasado. Está cavando una trinchera. Ya. Despoja a estos grupos históricos de cualquier atisbo de dignidad o de peso académico y los reduce a caricaturas. Es en plan,
Como si el autor quisiera asegurarse de que nadie sienta empatía por ellos, ¿no? Exactamente eso. Es un mecanismo psicológico muy estudiado, la verdad. Si logras que el lector vea a los protagonistas de la historia como meras caricaturas despectivas, pues desactivas el pensamiento crítico y la empatía de un plumazo. Claro, los deshumanizas por completo. Eso es. Preparas el terreno para un escenario de polarización, un nosotros contra ellos súper visceral. Esto nos demuestra desde la primera línea que estamos ante un texto diseñado para provocar una reacción emocional, no para invitar a la reflexión histórica. Y bueno, una vez que el autor ha establecido este escenario de ultimátum y ha etiquetado de esta manera tan espantosa a los que fueron forzados al exilio, la narrativa tiene que ocuparse del destino de los demás. Por pura lógica de la trama, sí. Exacto. El texto dice literalmente que los otros no quisieron irse. Y aquí es donde la fuente introduce a las instituciones que supuestamente se encargaron de hacer cumplir la amenaza de muerte de ese reloj de arena que comentábamos. Así es. Según relata la fuente, para aquellos que se negaron a salir de la península y desafiaron el edicto, entraron en juego la Inquisición española y las Cruzadas. Tela marinera. Y el texto afirma sin rodeos que estas dos fuerzas, cito, hicieron su trabajo. Lo que, en las propias palabras del autor, culminó en la masacre de muchos de los que se quedaron. A ver, espera, pausa un momento. Aquí tengo que frenar y cuestionar seriamente la construcción de este escenario, porque históricamente es una mezcla rarísima, ¿no te parece? Es un disparate histórico, sí. Y fusiona conceptos que no encajan para nada. Hablar de la Inquisición española tiene sentido. Encaja perfectamente en el tiempo y el espacio de 1492 en la península. Sí, eso es históricamente correcto. Pero luego el autor añade a la coctelera a las cruzadas. O sea, cuando alguien menciona las cruzadas, la imagen mental automática son las campañas militares hacia Tierra Santa en siglos muy anteriores. Desde luego. No una fuerza punitiva operando internamente en las calles de España a finales del siglo XV. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el autor mete estos dos términos en la misma frase? ¿Es simple ignorancia histórica o hay un propósito al meter palabras tan aterradoras en una especie de licuadora narrativa? Pues mira, esa es una disonancia fundamental. Y a ver, te digo una cosa, es muy poco probable que sea accidental. ¿Tú crees que está medido? Estoy seguro. Si analizamos la mecánica de la persuasión, fusionar la Inquisición y las Cruzadas tiene un propósito clarísimo. No se busca la exactitud historiográfica. Lo que se busca es maximizar la percepción del terror. Ah, vale. Crear como un supervillano histórico. Exacto. El autor amalgama distintas entidades y épocas para crear una especie de supraentidad punitiva, un monstruo histórico invencible. Y además, fíjate en la frialdad con la que el texto describe las consecuencias de esta fuerza. Sí, cuando dice que hicieron su trabajo. Eso es. Utiliza la frase «hicieron su trabajo» para referirse a masacres. Es de un pragmatismo que de verdad pone los pelos de punta. Totalmente escalofriante. O sea, transforma la violencia extrema, la ejecución masiva de seres humanos, en un mero trámite burocrático, en una tarea completada en una lista de quehaceres. ¡Qué horror! Al describir la violencia con esta frialdad técnica, el autor está estableciendo la magnitud del trauma inicial. Necesita que el evento fundacional sea visto como algo tan implacable y definitivo para poder justificar la monstruosidad del rencor que, según él, nacería a partir de ese momento. Vale, ese es el puente, ¿verdad? Utiliza estas masacres y el trauma de 1492 como el combustible inagotable para todo lo que viene después. Así es. Y aquí es donde la narrativa da un salto acrobático enorme hacia nuestra era. O sea, el texto introduce a un nuevo actor en este drama milenario, un grupo al que denomina aquellos amigos del Golfo de Canaán. Ajá, ese es el término que usa. Sí. Y la fuente afirma de manera categórica que este grupo nunca, bajo ninguna circunstancia, se olvidó de los eventos del Edicto de la Alhambra. Asegura que albergan un resentimiento personal gigantesco contra España. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funcionan las narrativas sociológicas, estamos ante la construcción de lo que se denomina resentimiento transgeneracional. Pero llevado al extremo, ¿no? Llevado al extremo absoluto. O sea, es la idea de una memoria colectiva inquebrantable. El texto nos exige aceptar una premisa colosal: que un agravio y un trauma ocurridos hace más de 5 siglos se mantienen intactos. Intactos y ardientes. Vivos y ardiendo en la psique de todo un grupo humano moderno, exactamente con la misma intensidad que si hubiera ocurrido el mes pasado. Es de locos. Según esta lógica, pues no hay dilución del dolor por el paso de los siglos, no hay asimilación cultural, no hay perdón. Es un rencor fosilizado pero totalmente radiactivo. Entonces, a ver,
¿Qué significa todo esto en la práctica, según el autor? Porque aquí el texto añade un matiz que honestamente me resulta casi cómico por lo irónico que es. Sí, la simetría, ¿verdad? Exacto. Señala que este grupo mantiene este odio milenario y ardiente, pero al mismo tiempo hace la observación de que los españoles actuales ignoran o desconocen por completo que son el objetivo de ese resentimiento, Viven en la inopia, según el autor. básicamente. O sea, el texto plantea la existencia de una guerra silenciosa y unilateral. Un bando está consumido por una sed de venganza ancestral, planificando la caída de sus enemigos, y el otro bando, pues el otro bando está tranquilamente tomando un café en una terraza. Tal cual. Completamente ajeno al hecho de que están en medio de una contienda épica. Es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Y esa simetría de la información que mencionas es de hecho el motor psicológico principal que engancha al lector de este tipo de textos. ¿Así? ¿Por sí? Porque al establecer que la población general vive en la más absoluta ignorancia de este peligro inminente, el autor se posiciona a sí mismo como el portador de una verdad oculta, una verdad exclusiva. Claro, se erige como el salvador que te cuenta lo que nadie sabe. Eso es. Y esto crea una poderosa sensación de urgencia y sobre todo empodera a quien lee. O sea, quien consume este texto pasa de ser un ciudadano común a sentirse un iluminado. ¿Alguien que ha abierto los ojos? Alguien que por fin ve los hilos invisibles que mueven el mundo. La intención es generar la sensación de que es imperativo despertar ante una amenaza que nadie más es capaz de ver. Y claro, esto nos prepara el terreno para la revelación final del autor. Que es el meollo del asunto. Exacto. Nos cuenta cómo se ejecuta exactamente este rencor invisible. Y aquí, fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si hasta ahora hemos estado hablando del por qué, ese resentimiento incombustible que sobrevive a los siglos, la sección final del extracto nos revela el cómo. La metodología. El método operativo de la venganza, sí. El texto da un paso más allá y menciona directamente la existencia de unos supuestos protocolos. Los llama los protocolos de los sabios del país del Golfo de Canaán. Los famosos protocolos. Sí, y afirma que, oculto dentro de esos protocolos, existe una proclama específica, una directriz diseñada única y exclusivamente para cobrar venganza por los suyos tras los eventos de 1492. Es una locura. Pero, a ver, lo que más llama la atención es la forma de este ataque. No estamos hablando de ejércitos cruzando fronteras, ni de bloqueos económicos, ni de misiles, ni nada de eso. El texto describe que la venganza se lleva a cabo de la forma más, y cito, sutil e inesperada. Sutil e inesperada. Y es crucial fijarse en dónde ubica el autor el epicentro de este ataque tan sutil. En la cúpula, ¿no? Exacto. Especifica que se ejecuta desde adentro de su cúpula del poder. El objetivo final de toda esta gran maniobra, según las propias palabras de La Fuente, no es otro que destruir la fe y la sociedad de España por completo. Es la analogía perfecta del efecto termita. Ah, me gusta esa imagen. O quizá un caballo de Troya pero elevado a la máxima sofisticación. Pensemos en ello. Si el objetivo es derribar un edificio colosal, una estructura inmensa, la forma más ruidosa y evidente es golpearlo desde fuera con una bola de demolición. Donde todo el mundo puede verle impacto. Claro, y tratar de detenerlo. Pero la venganza que describe el texto funciona infiltrando el interior. Llegan silenciosamente a la cúpula del poder, a los cimientos invisibles que sostienen todo el edificio social y cultural, y empiezan a roer la madera desde dentro. Desde la mismísima base. Exacto. La destrucción de la fe y de la sociedad, según esta narrativa, no ocurre con una gran explosión que todos puedan advertir. Ocurre a través de un desmoronamiento metódico, silencioso, y como subraya el texto, totalmente inesperado para la población. ¿Y esto que planteas? Lo de las termitas levanta una pregunta importantísima sobre la naturaleza de las teorías que se fundamentan en documentos secretos y complots internos. A ver, cuéntame. Porque el autor culmina todo su argumento, todo este viaje loquísimo desde 1492, apoyándose en la existencia de estos supuestos protocolos. Ya, es como la prueba irrefutable para él. Eso es. En el estudio de la retórica conspirativa, la mención de protocolos secretos o planes maestros redactados en la sombra es el pilar fundamental. Siempre están ahí. ¿Y por qué se recurre siempre a esto? Pues no sé, supongo que le da empaque. Le da empaque, sí, pero sobre todo proporciona una explicación estructurada, sencilla y reconfortante. Da respuestas a cambios sociales que, en la realidad, son increíblemente complejos, caóticos y multifactoriales. O sea, es como si la gente necesitara un guión de cine para darle sentido a un mundo que es puro desorden. Justamente, tal cual lo has dicho.
Desde un punto de vista puramente cognitivo, es muchísimo más fácil procesar la idea de que la decadencia económica, los cambios en los valores morales o las crisis institucionales son el resultado de un plan malvado. Un plan orquestado por unos villanos en las sombras, frotándose las manos. Exactamente. La alternativa real implica intentar comprender la lenta, frustrante y natural evolución o erosión de las instituciones a lo largo del tiempo debido a miles de variables incontrolables. Y eso da dolor de cabeza, claro. Claro, es agotador. El autor confía en que la sola mención de estos protocolos funcione como una prueba irrefutable de un complot milenario para el lector. Además, fija que las conspiraciones prefieren usar la táctica de las termitas en lugar de las bombas, por una razón brillante, ¿Cuál es? que hace que la teoría sea imposible de refutar. Ah, amigo, claro. Si el ataque es sutil, silencioso e invisible, la falta de pruebas evidentes del ataque se convierte, paradójicamente, en la prueba misma de lo bien escondido que está el complot. ¡Qué fuerte! Claro, si no puedes ver a las termitas es porque son unas termitas increíblemente eficaces. Exacto, es la trampa perfecta. Es un truco mental fascinante y a la vez súper peligroso. Y creo que es vital conectar todo este análisis que estamos haciendo con el mundo de hoy. O sea, ¿por qué importa destripar un texto como este? Pues porque no es un caso aislado, desde luego. Para nada. Vemos esta misma arquitectura argumental, esta misma estructura manipuladora, todos los días en las redes sociales. Sí, y en discursos políticos polarizantes. En foros de Internet, en todas partes. Se coge un agravio antiguo o distorsionado, se crea un enemigo invisible con intenciones perversas, se afirma que están destruyendo los valores tradicionales de forma secreta. Y luego se presenta el mensaje como la única advertencia que puede salvar a la gente ignorante. Exactamente. Entender cómo se construyen estos castillos de naipes narrativos es la mejor herramienta para no dejarse arrastrar por ellos cuando aparecen en nuestros teléfonos móviles. Es una defensa intelectual indispensable en la era de la sobreinformación, la verdad. Totalmente. Si hacemos un repaso rápido de esta peculiar arquitectura argumental que nos ha ocupado hoy, la verdad es que es un viaje vertiginoso. Un viaje de los buenos, sí. El autor parte de un documento histórico real, el Edicto de Granada en 1492. A partir de ahí, da un salto hacia una interpretación históricamente caótica de unas masacres ejecutadas por una fusión imposible de la Inquisición y las Cruzadas. Un Frankenstein histórico. Sí. Y a continuación utiliza esa violencia histórica para justificar la existencia de un resentimiento ciego, un resentimiento unilateral y transgeneracional que, ojo, dura 500 años. Ay, es nada. Y finalmente, el broche de oro. Concluye que ese rencor milenario está codificado en un documento secreto que dicta hoy, en pleno presente, la destrucción sutil de toda una sociedad desde sus propios cimientos de poder. Menudo viaje. Es una cadena de causalidad inmensamente larga, pero estructuralmente muy frágil. Sí, se sostiene con pinzas. Se sostiene de pie puramente por la convicción emocional de quien la escribe. Y mira, me gustaría cerrar nuestra exploración de hoy dejando en el aire una última reflexión, tirando un poco del hilo de la propia lógica interna de este texto. Venga, a ver. Si aceptamos, por un momento, y única y exclusivamente como un ejercicio de pensamiento, la premisa fundamental del autor, si asumimos que la fe, la cúpula del poder y la inmensa estructura de una sociedad entera pueden ser destruidas y desmoronadas de forma sutil y silenciosa desde adentro, Simplemente por el peso del rencor de un grupo histórico. eso es. Si asumimos eso, ¿qué nos dice realmente esa narrativa sobre la supuesta solidez de esa sociedad? Ostras, qué buena pregunta. Es una invitación a darle la vuelta al prisma. Quizás debamos cuestionar no solo la naturaleza de quien supuestamente ataca desde las sombras, sino la asombrosa debilidad de las instituciones y las creencias que están siendo atacadas. Claro, si son tan fáciles de tumbar. Exacto. Si un edificio gigantesco se derrumba por la acción de unas pocas termitas silenciosas, quizás el problema principal no eran las termitas. Sino que la propia madera estaba completamente podrida y carecía de verdadera fuerza estructural desde el principio. Ahí lo dejo. Qué forma tan brillante de darle la vuelta al argumento. De verdad deja muchísimo en qué pensar sobre dónde reside realmente el poder, la resiliencia y la debilidad en cualquier sociedad moderna. Pues sí. Ha sido un verdadero placer diseccionar y aprender de la complejidad de este texto, desentrañando sus mecanismos ocultos sin dejarnos atrapar por su retórica. Ha sido un análisis intenso, pero increíblemente revelador. Así que, hasta la próxima inmersión a fondo. El placer ha sido mío.
Como siempre comprobamos, siempre hay nuevas capas y mecanismos psicológicos que descubrimos cuando miramos de cerca y con espíritu crítico. Un saludo muy cordial a todos los que nos han acompañado en esta disección.